Un rey que llevó a su nación al abismo, que sacrificó a sus propios hijos en fuego y que ordenó la ejecución brutal del profeta Isaías. Manasés no solo desafió a Dios, sino que sumió a Judá en una de las épocas más oscuras de su historia. Sin embargo, en un giro que nadie esperaba, este mismo hombre encontró el perdón divino. ¿Cómo es posible que el rey más malvado de Judá haya recibido misericordia? ¿Cuáles fueron las consecuencias devastadoras de su reinado? ¿Y qué nos enseña su historia sobre la justicia, el castigo y la redención? Quédate hasta el final, porque hoy revelaremos la historia de un monarca cuya maldad no tuvo límites, pero cuya transformación nos deja una lección que sigue resonando hasta nuestros días. Suscríbete al canal, comparte este vídeo y acompáñanos en este recorrido por uno de los relatos más estremecedores de la Biblia. Comencemos. La brisa de la tarde se filtraba por las murallas de Jerusalén, trayendo consigo el aroma del incienso que ascendía desde el templo. El pueblo vivía tiempos de esplendor bajo el reinado de Ezequías, un monarca que había devuelto a Judá el esplendor de los días de David y Salomón. Su devoción al Dios Altísimo no tenía comparación entre los reyes que le precedieron y los que vendrían después. Los altares de Baal habían sido destruidos, las imágenes de Asera reducidas a cenizas, y el pueblo, antes hundido en la tibieza espiritual, ahora elevaba sus cánticos a Yahvé en una adoración genuina. Pero la sombra del tiempo no perdona ni a los más piadosos. Y la vida de Ezequías, por decreto divino, se vio amenazada. Una enfermedad mortal cayó sobre el rey en la plenitud de su poder. Su piel palideció, su cuerpo se debilitó, y la sentencia del profeta Isaías fue clara: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La desesperación se apoderó de su corazón. Vuelto hacia la pared, rompió en llanto, clamando a Dios con la pasión de un hombre que aún sentía que su tarea en la tierra no había terminado. En respuesta a su quebranto, la voz del Eterno descendió nuevamente sobre Isaías: «He oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que añado a tus días 15 años más». El milagro se hizo evidente ante todo el pueblo cuando, a la señal de Dios, la sombra del sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Un prodigio sin precedentes que confirmó la benevolencia del Altísimo hacia su siervo. La alegría inundó el palacio y la ciudad, y en medio de aquel gozo, Ezequías recibió una nueva bendición: el nacimiento de un hijo. Aquel niño, que llegó en los años de la gracia extendida, fue llamado Manasés. Su llegada fue considerada un testimonio del favor divino, una señal de que el linaje real continuaría con fuerza y que la estirpe de David jamás sería extinguida. Sin embargo, en los rincones oscuros de la corte, lejos de la mirada vigilante del rey, se fraguaban conspiraciones silenciosas. No todos en Judá veían con agrado la devoción de Ezequías. Muchos nobles y ministros añoraban las prácticas de sus antepasados, el esplendor de los cultos a los dioses extraños y la influencia de las naciones poderosas. Estos hombres, que nunca habían aceptado la purificación del reino, observaban con cautela y desdén cada paso del rey, esperando la oportunidad de inclinar nuevamente el corazón del pueblo hacia los ídolos. Los años pasaron y la vejez alcanzó a Ezequías. Su fortaleza menguaba, su voz ya no resonaba con la misma firmeza en los patios del palacio. Y la enfermedad, que una vez había sido apartada, regresó con mayor ímpetu. La muerte, ahora ineludible, extendió su manto sobre el rey, llevándolo al descanso de sus padres. Jerusalén se cubrió de luto, pues el justo había partido y, con él, el orden que había restaurado. Así, a la temprana edad de 12 años, Manasés fue investido con la corona de Judá.
El cetro de David reposó en sus frágiles manos, y las decisiones del reino quedaron bajo su autoridad. Demasiado joven para comprender el peso de su legado, demasiado inmaduro para enfrentar las maquinaciones de los consejeros que habían esperado este momento. Aquellos mismos ministros que habían visto la piedad de Ezequías como un obstáculo, vieron en la juventud del nuevo rey una oportunidad, y así como el río que se desvía cuando su cauce es alterado, el destino de Judá comenzó a torcerse bajo la influencia de aquellos que ansiaban devolver la nación a los antiguos dioses. Los muros del templo, que antes resonaban con alabanzas al Dios viviente, pronto se verían profanados. Las imágenes de piedra y madera, una vez derribadas, volverían a alzarse sobre las colinas. La oscuridad, que Ezequías había combatido con tanto fervor, aguardaba paciente, lista para envolver nuevamente a Judá en su abrazo mortal. Y en el centro de todo, un niño rey, rodeado de lobos, destinado a convertirse en el más infame de los monarcas que jamás se sentaron en el trono de Jerusalén. La luna iluminaba la cima del monte Sión, mientras en el palacio real resonaban los cánticos y festejos por la coronación de Manasés. Era solo un niño, un monarca sin experiencia, cuyos pensamientos aún oscilaban entre el juego y la responsabilidad. Pero el reino no esperaría a que madurara. Desde los primeros días de su reinado, los cortesanos se apresuraron a llenar el vacío dejado por la firme mano de Ezequías. Los ancianos consejeros del rey difunto, hombres de fe y justicia, fueron rápidamente silenciados, relegados a los márgenes de la corte. En su lugar, ministros astutos, sacerdotes de oscuros cultos y príncipes ambiciosos rodearon al joven rey con palabras de engaño. «Tu padre fue un fanático», susurraban en sus oídos. «Su devoción a un solo Dios trajo enemistad con las naciones poderosas. Pero tú, gran Manasés, puedes restaurar la gloria de Judá haciendo alianzas con los pueblos que nos rodean. Sus dioses son antiguos, sabios y generosos con quienes les honran». Las palabras, sembradas con paciencia, comenzaron a dar fruto. Al principio, tímidamente, Manasés permitió la reconstrucción de algunos altares a Baal en las colinas. Después, con más decisión, ordenó que las imágenes de Asera volvieran a ser colocadas en los lugares sagrados. El pueblo, que había sido purificado bajo Ezequías, se vio envuelto en una ola de confusión. Algunos, temerosos de ir en contra del rey, adoptaron de nuevo las viejas costumbres. Otros, con corazones aún fieles, resistieron en silencio, negándose a doblar la rodilla ante los ídolos. Pero la ambición de los idólatras no se detuvo en los montes ni en los rincones oscuros de la ciudad. Pronto, el mismo templo de Yahvé fue profanado. Manasés, ahora completamente entregado a la influencia de sus consejeros, decretó que en el mismo santuario, donde solo el Altísimo debía ser adorado, se erigieran altares para los dioses de las estrellas. La casa de Dios, antaño iluminada por la gloria divina, se oscureció con el humo de los sacrificios paganos. Los sacerdotes fieles, horrorizados, elevaron su voz en protesta. Recordaron al rey las advertencias de la ley, las maldiciones que caerían sobre la nación si abandonaban a Dios. Pero sus súplicas fueron ahogadas por la burla y el desprecio. Manasés no tenía interés en las palabras de los antiguos. ¿De qué me hablan? ¿Dónde está este Dios de Israel que tanto proclaman? ¿Acaso se ha aparecido para detenerme? Sus días han pasado, ahora es tiempo de mirar hacia adelante, decía con arrogancia. Los profetas, hombres santos que aún habitaban en Judá, se levantaron con valentía. Isaías, ya anciano, se presentó enfrente al palacio. Bajo la mirada de la multitud,
Elevó su voz como un trueno: «Oh, casa de David, has vuelto tu corazón al mal, y el juicio de Yahvé se cierne sobre ti. Así dice el Señor, porque has llenado esta ciudad con sangre inocente, y has hecho lo malo ante mis ojos. Haré que Judá sufra el peso de su maldad. Serás llevado con cadenas y conocerás la vergüenza en tierras extrañas». Pero el corazón de Manasés estaba endurecido. Su desprecio por las palabras de Isaías fue tal que ordenó su captura. Los soldados, obedientes a su mandato, se dispersaron en su búsqueda. Se dice que el anciano profeta huyó y encontró refugio dentro del tronco de un cedro. Pero su escondite fue descubierto, y la crueldad del rey no tuvo límites. La orden fue dada, y con una sierra, Isaías fue cortado en dos. El asesinato del profeta fue solo el inicio. Todo aquel que se opusiera al nuevo orden de Manasés fue perseguido sin piedad. La sangre de los justos corrió por las calles de Jerusalén, y el temor se apoderó del pueblo. La idolatría fue impuesta con mano de hierro, y el nombre de Yahvé fue silenciado en los rincones de la ciudad. Así, el niño rey que había nacido en los años de gracia de su padre se convirtió en el azote de Judá. Pero el Dios de sus antepasados no dormía. Su paciencia es grande, pero su justicia es segura. Y mientras los dioses de piedra y madera se alzaban en las colinas, en los cielos el Altísimo preparaba el juicio que caería sobre el rey que había abandonado a Dios. El alba se alzaba sobre Jerusalén con un fulgor apagado, como si la misma luz del cielo se resistiera a iluminar la iniquidad que se cernía sobre la ciudad. El reinado de Manasés ya no era solo de corrupción y apostasía, sino de sangre y horror. Su sed de poder lo había llevado más allá de la idolatría, más allá de la profanación del templo. Ahora, su deseo de complacer a los dioses paganos exigía el sacrificio más vil de todos: la sangre de los inocentes. En el valle de Ginón, más allá de las murallas de la ciudad santa, los seguidores de Moloc erigieron un altar infernal. Allí, bajo el resplandor de antorchas y en medio de tambores que resonaban como truenos, se alzaba la imagen de un dios de bronce con los brazos extendidos. Dentro de la estatua hueca, un fuego ardía con furia implacable, y el hedor a carne quemada flotaba en el aire como un recordatorio de la depravación humana. Fue allí, en ese sitio maldito, donde Manasés cometió su pecado más atroz. El pueblo observaba con horror cuando el rey, vestido con túnicas ceremoniales, condujo a su propio hijo hasta el altar. La criatura, de apenas pocos años, balbuceaba sin entender lo que ocurría, aferrándose a la mano de su padre con inocente confianza. Pero Manasés, con su corazón endurecido y su mente embotada por la idolatría, no titubeó, con palabras en lenguas extranjeras. Los sacerdotes de Moloc cantaban alabanzas mientras el niño era depositado en los brazos de metal candente. Un alarido desgarrador se elevó hacia los cielos, pero los tambores aumentaron su ritmo para ahogar el sonido del sufrimiento. El pueblo observaba, algunos con lágrimas contenidas, otros con rostros endurecidos, temerosos de ser los siguientes en la lista del monarca. La noticia de los sacrificios llegó a los rincones más oscuros de Jerusalén, donde los fieles aún susurraban el nombre de Yahvé en secreto. ¿Cómo había llegado a tal depravación aquel que debía gobernar con justicia? ¿Dónde estaba el Dios de Israel que había liberado a su pueblo de Egipto? ¿Que había destruido a los cananeos por cometer estas mismas abominaciones? El clamor de los justos subió hasta los cielos, y con él, la voz de los profetas se alzó con fuerza renovada. Uno de ellos, un anciano de barba blanca y mirada de fuego, se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la entrada del palacio. Su nombre era Natán,
y su voz resonó con la autoridad de los mensajeros del Altísimo. Manasés, hijo de David, escucha la palabra de Yahvé. Has llenado esta ciudad con sangre inocente. Has hecho lo malo ante los ojos del Eterno, y te has postrado ante dioses mudos que no pueden salvarte. Así dice el Señor: haré venir sobre Judá calamidades que harán estremecer a todas las naciones. Como medí la maldad de Samaria, así mediré la tuya, y borraré a Jerusalén como se limpia un plato volviéndolo boca abajo. Abandonaré a los que me han abandonado y los entregaré en manos de sus enemigos. El profeta no había terminado de hablar cuando los guardias del rey se abalanzaron sobre él. Sin miramientos, lo arrastraron por el suelo empedrado y, ante los ojos de todos, Manasés hizo una señal con la mano. Sin juicio ni advertencia, Natán fue atravesado por la espada. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, y su sangre oscura se filtró entre las grietas de la piedra. Un testimonio más de la injusticia del rey. La persecución de los siervos de Dios se intensificó. Cada profeta, cada sacerdote fiel, cada hombre o mujer que se atreviera a susurrar el nombre de Yahvé era marcado como enemigo del rey. Las mazmorras se llenaron de justos. Los caminos de Judá fueron sembrados con los cadáveres de aquellos que habían resistido. Los ancianos recordaban los tiempos de Acab y Jezabel, cuando Elías fue perseguido, cuando los profetas se escondían en cuevas. Ahora, la misma oscuridad envolvía la tierra escogida, pero no había un Elías que descendiera con fuego del cielo. Sin embargo, aún quedaba un anciano en la ciudad, cuya voz, aunque quebrantada por los años, no se había acallado: Isaías, el profeta de Judá, el que había visto la gloria del Señor en el templo en tiempos de Usías, el que había proclamado la llegada del Mesías. Todavía respiraba. Se decía que, tras la muerte de Ezequías, se había retirado a la periferia de la ciudad, pero su presencia inquietaba a Manasés. Si Yahvé aún tenía un vocero en la tierra, entonces el rey no podría reinar con total impunidad. Los soldados de Manasés recorrieron las calles en su búsqueda. Se decía que Isaías había sido visto en la plaza del mercado, susurrando advertencias a los comerciantes, o que había visitado las casas de los viudos y huérfanos, consolándolos con que el juicio de Dios estaba cerca. Manasés, enfurecido, ordenó su captura inmediata. Durante días, la cacería se extendió por Jerusalén, hasta que finalmente, en un bosque cercano, Isaías fue encontrado. El profeta no intentó huir. Sabía que su tiempo había llegado. De pie, con su túnica raída y sus ojos llenos de la luz de la verdad, miró fijamente a los guardias. El Señor os ve, dijo con calma, y su justicia no duerme. Los soldados lo tomaron con violencia y lo arrastraron hasta la ciudad. Manasés, sentado en su trono, lo observó con desprecio. Así que tú eres el profeta que atormentó a mi padre con sus palabras de desgracia. Ahora atormentas mi reino con tus profecías de juicio. ¿Acaso no ves que los dioses de las naciones son más poderosos que tu Yahvé? Él no ha venido a salvarte. Isaías sonrió, no con burla, sino con la certeza de un hombre que había visto la gloria del Dios verdadero. Tú mismo serás testigo de su poder, Manasés, porque aunque crees gobernar sin temor, tu reinado es como una sombra al atardecer. Pronto la noche cubrirá tu reino, y te encontrarás solo, encadenado y humillado. El rey se puso de pie, con furia, que sea aserrado en dos. Que su sangre riegue la tierra como la de todos los demás necios que han desafiado mi poder. Los verdugos no dudaron. Se dice que Isaías fue llevado a las afueras de la ciudad, donde fue colocado entre las entrañas de un tronco hueco. Allí, con una sierra de metal,
Su cuerpo fue partido en dos. No hubo gritos de desesperación. Solo el sonido del acero desgarrando la carne y los huesos. Y la sangre de otro justo clamando desde la tierra. El pueblo, aterrorizado, vio cómo la luz de la profecía se extinguía en Judá. Pero lo que Manasés no sabía era que los cielos habían tomado nota de su maldad. La paciencia de Yahvé se agotaba. Y aunque el rey se sentía invencible, su hora estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días oscuros se abatían sobre Jerusalén como una nube espesa y asfixiante. La corrupción reinaba en el trono de Judá, y el eco de los cánticos idolátricos resonaba en los patios del templo donde, en otro tiempo, solo se pronunciaban alabanzas al Altísimo. El humo de los sacrificios paganos ascendía al cielo, mientras el pueblo, dividido entre el miedo y la indignación, observaba impotente el dominio absoluto de Manasés. Pero aún quedaban algunos que no callaban, voces que clamaban en medio de la opresión, recordando a la nación su verdadero destino. Y entre todos, ninguna voz era más poderosa que la de Isaías, el profeta del Dios vivo. Los ancianos susurraban su nombre con reverencia y temor, recordando los días en que había proclamado la gloria de Yahvé en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su vida había sido larga y su fe inquebrantable. No temía reyes ni ejércitos, pues había visto al Señor en su trono, rodeado de serafines, y conocía su poder. Sin embargo, los tiempos habían cambiado, y el rey que ahora gobernaba no tenía temor de Dios ni respeto por sus profetas. Manasés, en su soberbia, había decidido erradicar todo rastro de la ley del Altísimo. Isaías representaba el último bastión de resistencia. El profeta, sabiendo que su tiempo estaba cerca, decidió confrontar al rey por última vez. En la plaza del mercado, donde los mercaderes vendían incienso y especias a los sacerdotes de Baal y Moloc, Isaías se alzó sobre una piedra y su voz tronó como un relámpago. Oíd, cielos, y escucha, oh tierra, porque Yahvé habla, crié hijos y los engrandecí, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Su mensaje resonó en las calles, atravesando la conciencia de los que aún tenían oídos para escuchar. La gente se detenía. Algunos temblaban, otros cerraban los ojos como si las palabras ardieran en su interior. Pero los espías del rey no tardaron en llevar la noticia al palacio. Cuando Manasés escuchó las palabras del profeta, su ira se desató como un torrente furioso. Golpeó su copa contra el suelo y se puso de pie, con el rostro encendido de rabia. Ese anciano miserable osa desafiarme en mi propia ciudad. Rugió, volviéndose hacia sus guardias. Que lo capturen y lo traigan ante mí. Quiero ver su insolente rostro antes de que su sangre riegue las piedras de Jerusalén. La orden se extendió por toda la ciudad. Los soldados recorrieron las calles. Interrogaron a los mercaderes y revisaron cada rincón del mercado. Pero Isaías, previendo la furia del rey, ya había desaparecido. Los fieles lo ocultaron en las sombras de la ciudad, guiándolo hasta las afueras, donde los bosques y colinas ofrecían refugio a los perseguidos. En su huida, el profeta llegó hasta un antiguo cedro de gran tamaño, un árbol hueco que había resistido los embates de los siglos. Su corazón le susurró que allí debía esconderse, y así lo hizo. Se adentró en la cavidad del tronco, envuelto por la oscuridad y el silencio del bosque. Pero su escondite no duró mucho. Los soldados,
guiados por la desesperación y la promesa de recompensa. Peinaron la zona hasta que uno de ellos notó un leve movimiento entre las ramas del cedro. El rumor llegó a oídos de Manasés, quien, al enterarse de que su viejo enemigo estaba acorralado, ordenó que trajeran sierras de hierro. La escena que siguió quedaría grabada en la memoria de los que la presenciaron. Sin juicio ni piedad, los verdugos rodearon el árbol donde el profeta se ocultaba y, con una crueldad indescriptible, comenzaron a serrar el tronco de arriba a abajo. La madera crujió bajo la presión del metal, y la voz de Isaías, aunque apagada, no tembló. No hubo gritos desesperados ni súplicas por su vida, solo un murmullo inquebrantable de oración elevándose en medio del sufrimiento. Cuando el tronco finalmente cedió, el cuerpo del profeta se partió junto con él. La sangre oscura se esparció sobre la hierba, y su alma fue recibida en la presencia del Eterno. El silencio se apoderó de la multitud que había sido testigo de la ejecución. Nadie aplaudió, nadie celebró. Los ojos de los presentes se clavaron en el suelo, y el temor se esparció como una plaga invisible. Hasta los más endurecidos sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Manasés, en su soberbia, creyó que al matar a Isaías silenciaría la voz de Dios en Judá. Pero lo que no comprendía era que la sangre de los profetas clama desde la tierra, y su juicio estaba sellado. Aquella noche, mientras el rey se retiraba a sus aposentos, una sombra de inquietud se posó sobre su espíritu. Los cánticos idolátricos no le trajeron paz. Las palabras de sus consejeros no aliviaron su alma. En el silencio de la madrugada, aunque se negaba a reconocerlo, sintió que algo se cernía sobre él, algo que ni su poder ni sus dioses de piedra podrían evitar. El pueblo, aunque aterrorizado, no podía olvidar lo que había sucedido. Algunos murmuraban en secreto, recordando las profecías de Isaías sobre el juicio que vendría. La muerte del profeta no había silenciado la voz de Dios, por el contrario. Su sacrificio era el anuncio de que Yahvé aún reinaba, y que pronto, muy pronto, Manasés conocería el peso de su propia maldad. Las sombras se alargaban sobre Jerusalén, no solo por la caída de la noche, sino por la oscura neblina que cubría el corazón del reino. Desde la muerte de Isaías, el terror se había convertido en el único lenguaje que Manasés comprendía, y en el único que su pueblo se atrevía a hablar. Judá, una vez tierra de justicia, ahora era un hervidero de violencia y corrupción. Un reino donde la vida de los inocentes pendía de un hilo y la voz de Dios era sofocada por los gritos de los idólatras. En las calles, los jueces ya no dictaban sentencias con equidad. Los ricos, aliados del rey y de sus sacerdotes paganos, podían despojar sin remordimiento a los más débiles. Los huérfanos y viudas, a quienes la ley de Moisés protegía con celo, eran echados de sus hogares sin misericordia. Las ciudades del reino estaban infestadas de ladrones y asesinos, pero las cárceles no eran para ellos. No. Los que llenaban las mazmorras eran aquellos que aún pronunciaban el nombre de Yahvé en voz alta. Aquellos que se atrevían a recordar las palabras de Moisés y los antiguos profetas. El templo, antaño el centro de la adoración al Dios de Israel, ya no era más que un cascarón vacío. Sus patios, donde antes se ofrecían sacrificios en honor al Altísimo, ahora albergaban altares a Baal y a Asera. Los sacerdotes de estos dioses extranjeros entraban y salían libremente, profanando el lugar sagrado con rituales impíos. A las afueras de la ciudad, el valle de Ginón se había convertido en un símbolo de horror. Las ofrendas de incienso se mezclaban con el hedor de la carne quemada, pues los sacrificios humanos continuaban sin cesar. Cada luna llena, las llamas se alzaban como lenguas de juicio.
devorando a los inocentes en el altar de Moloch. La ley de Moisés, la columna vertebral de Judá, fue declarada obsoleta por decreto real. Manasés ordenó que todas las copias de la Torá fueran confiscadas y destruidas. Los rollos sagrados, aquellos que habían sido copiados con esmero durante generaciones, fueron quemados en las plazas públicas, mientras el pueblo miraba en silencio, impotente ante la tiranía del rey. Aquel que poseyera una copia escondida, aunque fuera un solo fragmento, era condenado a muerte. Pero a pesar del terror, a pesar de los muros de opresión que Manasés había levantado, aún quedaban aquellos que se negaban a someterse. En los rincones oscuros del templo, en cámaras secretas, un grupo de sacerdotes fieles susurraba entre ellos. Sabían que si la ley de Dios desaparecía de Judá, el pueblo nunca podría regresar al pacto con Yahvé. Así que, arriesgando su vida, comenzaron a esconder los últimos rollos que quedaban bajo las piedras del templo, en túneles olvidados y en las casas de algunos levitas leales. Preservaron fragmentos de la Torá, confiando en que un día la verdad volvería a salir a la luz. Pero la ira del Altísimo no tardaría en manifestarse. A pesar de la brutal represión, hubo hombres que aún escuchaban la voz de Dios. Si no podían callar eran profetas menores, aquellos cuyos nombres no resonaban con la grandeza de Isaías o Elías, pero cuya misión era igual de urgente. Se alzaron en las calles, en los campos y en los mercados, proclamando el juicio que vendría sobre Judá. Así dice Yahvé, clamaba uno de ellos: Jerusalén ha derramado sangre inocente, ha seguido a dioses falsos, y ha rechazado la misericordia del Santo de Israel. Por tanto, vendrán días en que los enemigos asediarán esta ciudad, y su pueblo será llevado en cadenas. Sus palacios arderán, y los huesos de los reyes serán esparcidos como polvo. El pueblo lo escuchaba, pero el miedo los mantenía paralizados. Solo en sus corazones se atrevían a preguntarse: ¿será esto cierto? ¿Acaso el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto aún ve lo que ocurre en Jerusalén? La arrogancia de Manasés no tenía límites. Su ira contra los profetas crecía con cada advertencia. No habrá más voces que hablen en nombre de Yahvé, decretó. Si el Dios de nuestros padres ha callado, nosotros lo enterraremos con los que aún lo invocan. Así, la persecución se intensificó. Los profetas fueron cazados y asesinados. Los sacerdotes fieles fueron arrastrados por las calles y sus casas destruidas. Pero aunque el rey creía haber erradicado la palabra de Dios de su reino, la verdad es que sus actos solo habían sellado su destino. La sangre de los justos clamaba desde la tierra, y Yahvé no era sordo. Desde los cielos, el Altísimo contemplaba la maldad de su siervo rebelde, y su paciencia se agotaba. Pronto, muy pronto, el juicio caería sobre la cabeza de Manasés, un juicio que ni su oro ni sus ídolos ni su poder podrían detener. Los días de Manasés estaban contados, aunque él aún no lo sabía. En su palacio de mármol y oro, rodeado de consejeros aduladores y sacerdotes idólatras, el rey se deleitaba en su propia impiedad, convencido de que su reinado era inquebrantable. Las calles de Jerusalén estaban silenciosas, no por la paz, sino por el temor. La sangre de los justos aún manchaba los caminos de piedra, y el humo de los holocaustos humanos seguía ascendiendo desde el valle de Ginón como un testimonio de la perversidad que gobernaba la ciudad. Pero Yahvé no había callado. A pesar de que Manasés había masacrado a profetas y sacerdotes, a pesar de que la ley había sido proscrita y los justos perseguidos, aún quedaban aquellos que escuchaban la voz del Altísimo. Y en una noche oscura, en una visión terrible, Dios habló. Su mensaje fue claro como el relámpago y pesado como el trueno.
El juicio estaba cerca. A la mañana siguiente, en medio de la plaza del mercado, un anciano profeta cubierto de harapos se levantó con una voz tan fuerte que hasta los mercaderes y soldados se detuvieron a escuchar. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, por cuanto has hecho lo malo delante de mis ojos. Porque has llenado Jerusalén de sangre inocente. Porque has entregado a tus hijos a dioses falsos. Y has desechado mi pacto. Yo haré venir sobre Judá un desastre tal que a todo aquel que lo oiga le retiñan los oídos. Extenderé sobre Jerusalén la misma vara con que medí a Samaria, y la barreré como se limpia un plato volviéndolo boca abajo. Abandonaré al remanente de mi pueblo y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán saqueados, humillados y llevados, y clamarán por mí, pero no los escucharé. El pueblo contuvo el aliento. El temor se reflejaba en sus rostros, porque sabían que cuando Yahvé hablaba de juicio no eran palabras vacías. Pero antes de que el profeta pudiera decir más, los guardias de Manasés cayeron sobre él, lo golpearon y lo arrastraron como a un criminal. Cuando la noticia llegó al palacio, el rey, lejos de sentir temor, estalló en carcajadas. Otra vez esas malditas profecías de desgracia, exclamó, apretando la copa de oro en su mano. Que sea ejecutado, junto con cualquiera que aún osee hablar en nombre de Yahvé. Los soldados obedecieron sin titubear, y así la tierra de Judá fue nuevamente bañada en la sangre de los santos. La justicia había sido silenciada, o eso creía Manasés, pero a cientos de kilómetros de Jerusalén, en la gran ciudad de Nínive, el destino ya había comenzado a tomar forma. Allí, el emperador Asarjadón, rey de Asiria, el imperio más poderoso de la época, planeaba extender su dominio, sus ejércitos, una fuerza imparable de guerreros endurecidos por la guerra. Estaban listos para marchar, y Judá, aunque pequeña comparada con Asiria, era un reino rebelde, un territorio que aún no se había rendido completamente al dominio asirio. Las legiones de Nínive salieron al encuentro de Jerusalén como una tormenta de langostas. Se dice que el estruendo de los carros de guerra podía escucharse desde kilómetros de distancia. Las banderas con el emblema asirio ondeaban en lo alto, y los generales asirios, al frente de la marcha, tenían una sola misión: tomar la ciudad y capturar al rey de Judá. Cuando las trompetas de guerra resonaron en las murallas de Jerusalén, el pueblo entró en pánico. Algunos corrieron a esconderse en sus casas, otros huyeron a las montañas. Y los soldados de Judá, al ver la magnitud del ejército que se aproximaba, temblaron de miedo. Dentro del palacio, Manasés, confiado en sus alianzas con los dioses paganos, no mostró preocupación. Mis dioses me protegerán, dijo con arrogancia. Baal y Moloc han recibido suficientes sacrificios para concederme la victoria. Pero sus palabras no significaban nada ante el poder de Yahvé. La invasión asiria fue rápida y brutal. Los guerreros de Judá fueron aplastados. Los portones de la ciudad cedieron ante el asedio, y el terror se apoderó de los ciudadanos. Los templos idolátricos que Manasés había construido fueron destruidos. Y sus sacerdotes, los mismos que habían proclamado la protección de Baal, fueron pasados a espada sin misericordia. Los soldados asirios marcharon hasta el palacio. Manasés, finalmente enfrentando la realidad de su derrota, intentó huir, pero no había escapatoria. Fue capturado en los pasillos del templo que él mismo había profanado. Atado con grilletes de bronce, con las muñecas y tobillos aprisionados por cadenas pesadas, el otrora rey de Judá fue arrastrado fuera de su palacio como un criminal común. Su túnica real, rasgada y cubierta de polvo, no tenía ya ningún significado. Sus súbditos,
Aquellos que una vez temieron su crueldad, lo vieron pasar con los ojos llenos de desprecio o lástima. Los asirios no eran conocidos por su clemencia. Manasés fue obligado a caminar kilómetros descalzo, con un garfio de hierro perforando su nariz y una cadena sujetando su cuello como si fuese un animal. Cada paso era un recordatorio de su humillación. Cada golpe de los látigos asirios era el eco de su propia maldad regresando sobre él. Así fue como el rey de Judá, aquel que había matado profetas y llenado Jerusalén de sangre, aquel que había erigido altares a dioses falsos y despreciado al único Dios verdadero, fue llevado como esclavo a Babilonia. La ciudad santa quedó en ruinas. El pueblo quedó en luto. Y el trono de David, que una vez fue símbolo del favor de Dios, ahora estaba vacío. Pero el Altísimo no había terminado con Manasés. En las profundidades de su miseria, en la más oscura de las prisiones, donde ni los dioses de piedra podían escucharlo, el hombre que había desafiado a Yahvé se vería obligado a levantar los ojos al cielo y enfrentarse al único poder que nunca pudo vencer. La ciudad de Babilonia, con sus majestuosos templos y palacios cubiertos de oro, se alzaba imponente en el horizonte. Pero para Manasés, aquel esplendor solo era un reflejo burlón de su miseria. Había sido traído a esta ciudad no como un huésped, ni siquiera como un prisionero de guerra con algún grado de honor, sino como un trofeo humillado, un rey reducido a menos que un esclavo. Las mazmorras del imperio asirio no tenían compasión para con los vencidos. Encerrado en una celda oscura y fría, con grilletes de hierro ajustados cruelmente a sus muñecas y tobillos, Manasés sintió por primera vez el peso de la soledad. Su piel estaba cubierta de heridas por los azotes recibidos en el trayecto. Y su cuerpo, debilitado, apenas podía soportar el hambre que lo consumía. Sus labios, secos y agrietados, ansiaban agua, pero lo que le daban eran las sobras inmundas que ni los perros habrían comido. En Jerusalén, el rey que había ordenado la muerte de profetas ahora se encontraba rodeado de la peor calaña, criminales, traidores y prisioneros de guerra de otras naciones, todos compartiendo el hedor de la desesperanza. Cada noche, los gemidos de los cautivos resonaban en la prisión como un recordatorio de su destino incierto. Fue en aquel abismo de desesperación que Manasés empezó a ver, con una claridad que nunca había tenido antes, la verdadera magnitud de sus pecados. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los inocentes que había condenado a muerte. Veía el cuerpo despedazado de Isaías, sus ojos llenos de fuego profético incluso en el momento de su ejecución. Veía a los niños que había sacrificado a Moloc, sus gritos de terror perdidos en el estruendo de los tambores. Veía el templo de Yahvé profanado con los ídolos de dioses sin vida. Y luego veía a su padre, Ezequías, el hombre que había gobernado con justicia, el que había llorado y llorado para recibir 15 años más de vida. Su padre había restaurado la fe en Yahvé, había limpiado Jerusalén de la idolatría, y había enseñado a su hijo el temor del Señor. Pero Manasés había despreciado todo eso. Había destruido con sus propias manos lo que su padre había construido con tanto esmero. Los recuerdos eran dagas en su corazón. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que su reino, su poder, su autoridad, todo había sido una ilusión. Había creído que los dioses de piedra podían protegerlo, que su violencia y crueldad lo harían intocable. Pero ahora estaba solo. Baal no había venido a salvarlo. Moloc, a quien había ofrecido la sangre de sus propios hijos, no había movido un solo dedo para librarlo del castigo. En su miseria, Manasés hizo algo que nunca antes había hecho en toda su vida: cayó de rodillas y oró.
No fue una oración superficial ni una súplica motivada por el miedo. No fue como las falsas oraciones que los sacerdotes paganos murmuraban ante sus ídolos. Fue un clamor desgarrador, una confesión de un hombre quebrantado, un rey que por fin entendió que no era más que polvo ante la presencia del Dios vivo. Oh Yahvé, Dios de mis padres, escucha mi voz desde este lugar de tinieblas. No merezco tu misericordia, no merezco tu perdón. He sido un hombre de sangre. He pisoteado tu ley. He despreciado tu nombre. Todo lo que he construido ha sido en contra de tu voluntad. Y ahora he sido reducido a nada. Pero tú eres un Dios de justicia y de gracia. Si aún queda espacio para un pecador como yo en tu presencia. Si aún puedo volver mi rostro a ti, entonces ten piedad de mí. Las palabras fueron ahogadas en sollozos. Manasés, el hombre que había gobernado con puño de hierro, el rey despiadado que había creído que podía desafiar a Yahvé, ahora yacía en el suelo de una celda extranjera, cubierto de harapos, con el rostro manchado por lágrimas y suciedad. Los días pasaron, pero su oración no quedó sin respuesta. Dios lo escuchó. En los cielos, el juicio de Yahvé había sido severo, pero su misericordia era más grande que la iniquidad de Manasés. De una manera que pocos entenderían, el Altísimo movió los hilos del destino y la suerte del prisionero cambió. Una revuelta estalló en Babilonia, y en el caos que siguió, Manasés fue liberado de manera inesperada. Los historiadores asirios nunca registraron los detalles, pero los hombres de fe entendieron lo que había sucedido. Dios, en su infinita compasión, había respondido al clamor de su siervo arrepentido. Bajo la asombrosa mirada de sus captores, Manasés no solo fue liberado, sino que recibió la oportunidad de regresar a Jerusalén. El hombre que había entrado en Babilonia encadenado y humillado salió con un corazón transformado, con una mente renovada, y con un solo propósito en su alma: reparar el daño que había hecho y devolver a Judá al Dios que había abandonado. El camino de regreso fue largo, pero cada paso era una oración silenciosa. Jerusalén aún estaba manchada por su pecado, pero por primera vez en su vida, Manasés comprendía que el poder de Dios no radicaba solo en el juicio, sino también en la redención. Y así, con el corazón contrito, con la corona ahora más ligera sobre su cabeza, Manasés regresó a la ciudad santa, no como el tirano que la había destruido, sino como un hombre dispuesto a reconstruir lo que había profanado. ¿Pero acaso el pueblo de Judá aceptaría su cambio? ¿Podría reparar el daño que había causado? Eso estaba por verse. Los portones de Jerusalén se abrieron de par en par cuando Manasés, cubierto de polvo y con la mirada marchita, cruzó sus murallas. A diferencia de la última vez que había pisado aquella ciudad, no venía rodeado de escoltas ni engalanado con las vestiduras de un monarca imponente. Su túnica, antes símbolo de poder, ahora estaba raída, y sus manos, que habían empuñado el cetro con soberbia, aún llevaban las marcas de los grilletes de bronce que le habían atado en Babilonia. Su regreso no fue recibido con festejos ni aclamaciones en las calles. El pueblo observaba en silencio, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El rey que los había sumido en la peor idolatría ahora volvía humillado, con un semblante distinto, con un peso invisible sobre sus hombros. El palacio, aún adornado con ídolos paganos, le pareció un reflejo de su antiguo corazón, un lugar oscuro, lleno de corrupción y vacío de la presencia de Yahvé. Pero su primer paso no fue descansar ni retomar su autoridad. Su primera acción fue ir al templo. Las puertas del santuario, cubiertas de polvo y profanadas con inscripciones dedicadas a los dioses extranjeros,
Se alzaban ante él como testigos silenciosos de su propia maldad. Donde una vez se había rendido culto al Dios de Israel, ahora se quemaba incienso a los astros. Y los sacerdotes idolátricos de Baal y Asera aún oficiaban sus ritos sin temor, convencidos de que Manasés era el mismo hombre que había gobernado antes. Pero el rey ya no era el mismo. Sin esperar ceremonias ni decretos, con sus propias manos comenzó a derribar los altares paganos. Las imágenes de piedra y madera, esculpidas con detalle por artesanos para glorificar a dioses falsos, fueron destruidas sin piedad. Los sacerdotes paganos miraban atónitos cómo el mismo monarca que una vez les había concedido poder ahora destruía su legado. «Basta de esta abominación», exclamó Manasés, su voz resonando en los patios del templo. «Este lugar pertenece al Dios de nuestros padres, y su nombre será exaltado en esta tierra. Todo ídolo será reducido a polvo, uno tras otro. Los santuarios que había construido en las colinas fueron derribados. Los postes de Asera que se erguían en los altos lugares fueron quemados hasta no quedar rastro. Los altares de sacrificios paganos en el valle de Ginón fueron destruidos. Y se ordenó que jamás volvieran a encenderse las llamas de Moloc en esa tierra. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. Los ministros de Judá, aquellos que se habían beneficiado de la corrupción del reino, vieron con desconfianza la transformación de Manasés. Habían disfrutado del poder y la riqueza que les otorgaba la idolatría. Y ahora su posición estaba en peligro. En los oscuros corredores del palacio comenzaron a tramar resistencia. «El rey ha perdido la razón», susurraban. «Ha sido humillado en Babilonia y ahora cree que puede enmendar lo que hizo. Pero si destruimos todo lo que hemos construido, perderemos el favor de las naciones y nuestro poder se desmoronará». Sin embargo, a diferencia de otros tiempos, Manasés no les temía. No importaba cuántos príncipes o nobles se opusieran. No importaba si su cambio parecía imposible de aceptar. Su corazón ya no era gobernado por el orgullo ni por la sed de dominio, sino por un anhelo sincero de redención. Ordenó que el templo fuera restaurado. La profanación de los años fue borrada. Se purificaron sus atrios. Se restablecieron los utensilios sagrados. Y se devolvió el altar a su propósito original, ofrecer sacrificios solo a Yahvé. Pero una restauración física no era suficiente. Manasés comprendía que, aunque limpiara la estructura, el verdadero cambio debía venir del corazón del pueblo. Y eso solo podía lograrse con la palabra de Dios. Con solemnidad, reunió a los sacerdotes y levitas que aún quedaban fieles a Yahvé. En secreto, en tiempos de apostasía, estos hombres habían guardado fragmentos de la Torá, escondidos de la furia del propio rey. Ahora, aquellos mismos escritos eran traídos de sus escondites. Los habitantes de Jerusalén se congregaron en la plaza, y por primera vez desde el inicio del reinado de Manasés, escucharon las palabras de Moisés resonar en su ciudad. Algunos lloraron al darse cuenta de cuán lejos habían caído. Otros cerraron los ojos, temblando al recordar las maldiciones que vendrían sobre Israel por haber desechado el pacto con Dios. El camino de restauración no sería fácil. No todos en Judá aceptaban la conversión de su rey, y muchos aún se aferraban a sus antiguos dioses. Pero el monarca que una vez había despreciado la voz de los profetas ahora era quien guiaba a su pueblo de regreso al Dios verdadero. El desafío de restaurar la fe en Judá apenas comenzaba, pero Yahvé había tenido misericordia. Y Manasés estaba decidido a no desperdiciar su segunda oportunidad. Muchos murmuraban en las calles, preguntándose si este nuevo Manasés era real o simplemente una farsa más. Una estrategia del rey para mantener su poder. ¿Cómo puede pretender que ahora sirve a Yahvé?
Decían algunos ancianos con amargura. ¿Acaso puede borrar con palabras la sangre de nuestros hijos? Los padres que habían visto a sus hijos ser entregados al fuego de Moloc lo miraban con ojos de odio. Los levitas y sacerdotes fieles, los pocos que aún sobrevivían tras su persecución, mantenían la distancia, no podían olvidar las humillaciones sufridas, la profanación del templo, la masacre de los justos. Jerusalén estaba llena de cicatrices, y aunque Manasés intentaba curarlas, muchos no estaban dispuestos a aceptar su arrepentimiento. El rey lo sabía, no podía esperar que lo perdonaran de la noche a la mañana. Su pecado había sido inmenso, y no había sacrificio suficiente para compensar todo el mal que había causado. Pero en su corazón entendía que Yahvé lo había perdonado, y aunque el pueblo tardara en hacerlo, él debía continuar con la restauración. Uno de sus primeros actos fue buscar a los sacerdotes fieles que aún quedaban en Judá. Muchos habían sido asesinados, otros habían huido, pero algunos aún permanecían escondidos, esperando el día en que la fe verdadera fuera restaurada. Manasés los convocó al templo, donde una vez los había perseguido, pero esta vez con un rostro diferente. Sé que he pecado contra Dios y contra vosotros. He derramado sangre inocente y he sido causa de la destrucción de Judá. No merezco vuestro perdón, pero os ruego que me ayudéis a restaurar lo que destruí. El sacerdocio debe volver a ocupar su lugar. El templo debe volver a ser consagrado a Yahvé. Hubo un largo silencio. Los sacerdotes intercambiaron miradas. ¿Podían confiar en él? Algunos aún recordaban el dolor de la persecución, las noches en que se escondían en las sombras temiendo la mano del rey. Pero otros vieron en él algo que no estaba antes, su humildad verdadera. Un hombre quebrantado no por el castigo, sino por el peso de su propio pecado. Finalmente, el sumo sacerdote, un hombre anciano con rostro marcado por la tristeza de los años, dio un paso al frente. Si Yahvé ha mostrado misericordia contigo, ¿cómo podemos nosotros negarla? Así, los sacerdotes fueron restaurados, volvieron a ocupar sus funciones, y los sacrificios en el templo fueron retomados. Esta vez no para dioses paganos, sino para Yahvé. Se ofrecieron sacrificios de paz y de gratitud, no para expiar el pecado del rey, porque ni aun así podían borrar su pasado, sino como una ofrenda de agradecimiento al Dios que lo había redimido. Sin embargo, no todo fue fácil. Nuevos profetas surgieron en Judá. Algunos proclamaban la gracia de Dios, anunciando que Yahvé había perdonado a Manasés y que la restauración de Jerusalén estaba en marcha. Pero otros no fueron tan misericordiosos. Este rey ha manchado la tierra con la sangre de los inocentes. El juicio de Yahvé aún está sobre Judá. El pueblo estaba dividido. Algunos empezaron a volver a la fe de sus padres, movidos por la transformación del rey. Otros, en cambio, no podían dejar atrás el pasado y vivían con el temor de que la maldición de Manasés todavía estuviera sobre ellos. Pero el que más luchaba con su propio pasado era el mismo Manasés. Sus noches eran un tormento. Cuando el palacio se sumía en el silencio y la luna se alzaba sobre la ciudad, el rey se encontraba solo con sus pensamientos. Los rostros de los que había asesinado lo atormentaban en su mente. Veía a los profetas que había mandado ejecutar, a los niños que había arrojado al fuego, a los sacerdotes fieles que habían muerto bajo su mandato. Sus gritos parecían perseguirlo, recordándole lo que había sido. Más de una vez despertaba sudando y sin aliento. A veces, en sus pesadillas, veía el rostro de Isaías, su mirada llena de fuego mientras las sierras lo partían en dos. Otras noches,
Sentía en su carne el mismo sufrimiento que había causado a otros. Se arrodillaba en el suelo, orando: Señor, sé que me has perdonado, pero ¿cómo puedo vivir con lo que hice? Y en el silencio de la madrugada, el susurro de Yahvé llegaba a su alma: no olvidarás lo que hiciste, pero tampoco olvidarás mi misericordia. Vive, no como quien busca borrar su pasado, sino como quien desea redimir su futuro. Así, Manasés continuó su camino, sabiendo que el perdón de Dios lo había alcanzado, pero que el perdón del pueblo tardaría en llegar. Y aunque las cicatrices de su reinado jamás desaparecerían, él estaba decidido a pasar el resto de sus días reconstruyendo lo que había destruido y guiando a su pueblo de regreso a la luz. Los años pasaron, y Manasés, aunque redimido por la misericordia de Dios, sabía que su tiempo en la tierra no sería eterno. Su corazón se llenaba de esperanza al ver la restauración de la fe en Judá, pero también se inquietaba al pensar en el futuro de su linaje. Él había sido perdonado, sí, pero el pecado de su reinado había dejado cicatrices en su pueblo. Y el destino de Jerusalén aún pendía de un hilo. Sin embargo, no todo estaba perdido. Manasés tenía un hijo, Amón. Desde su infancia, Amón creció entre los muros del palacio, rodeado de la grandeza de la realeza, pero también creció en un ambiente aún contaminado por la corrupción del pasado. Aunque su padre había intentado erradicar la idolatría y restaurar el culto a Yahvé, las influencias de los príncipes y nobles idólatras seguían presentes. Las mismas sombras que una vez arrastraron a Manasés ahora se cernían sobre su hijo. Manasés, consciente de los peligros que acechaban a Amón, intentó inculcarle el temor de Dios. Le habló del error de su juventud, del dolor de su cautiverio en Babilonia, de la gracia inmerecida que Yahvé le había concedido. Le contó cómo el verdadero poder no estaba en los ídolos de piedra ni en la opresión de los débiles, sino en la justicia y la obediencia a la ley. Hijo mío, aprende de mi error, le decía con voz quebrantada. No endurezcas tu corazón como yo lo hice. Yahvé es el único Dios, y su juicio es justo. Si te apartas de él, el destino de esta nación será sellado en destrucción. Pero Amón, lejos de escuchar, rechazaba las palabras de su padre. Eres un viejo que teme a las sombras del pasado. Le respondía con desdén. Te has vuelto débil. Padre, antes eras un rey temido, respetado por todos. Ahora te humillas ante un Dios que te dejó caer en manos de tus enemigos. No deseo tu Dios, ni tus profetas, ni tus leyes. El corazón de Manasés se desgarraba con cada palabra. Veía en los ojos de su hijo la misma arrogancia y necedad que él mismo había tenido en su juventud. Era como verse reflejado en un espejo del pasado, un recordatorio cruel de los pecados que había cometido. Amón creció despreciando la reforma de su padre. En secreto, se rodeó de consejeros idólatras, de aquellos que aún añoraban los tiempos en los que Manasés gobernaba con crueldad. Mientras el rey intentaba devolver a Judá al camino del pacto, su hijo se sumergía más y más en la corrupción. Los profetas vieron lo que ocurría y alzaron su voz con advertencias. La restauración ha comenzado, pero la maldad aún no ha sido erradicada. Proclamaron: si Judá se aparta otra vez, la ira de Yahvé caerá sin piedad. No habrá misericordia para quienes desprecian su pacto. Jerusalén será destruida, sus hijos serán llevados en cadenas, y el templo será reducido a escombros. Pero Amón se burló de ellos. Los profetas siempre hablan de juicio y desgracia. Se reía. Mi padre creyó en sus palabras. Y mírenlo ahora, un rey temeroso, un anciano debilitado por la culpa. Yo no seré como él. Manasés escuchaba estas palabras con el alma pesada.
Sabía que su hijo había sellado su corazón contra la verdad, y que una vez que él muriera, todo lo que había intentado reconstruir sería arrastrado nuevamente al pecado. En sus últimas noches, cuando el peso de los años lo hacía sentir la cercanía de la muerte, Manasés oró por Amón, Dios de Abraham, Isaac y Jacob: te ruego por mi hijo, abre sus ojos como abriste los míos, para que no siga el camino de la destrucción. No permitas que Judá vuelva a caer en la oscuridad. Pero la respuesta de Dios no llegó como él esperaba. Aquel hijo, nacido en la sombra de su padre, no seguiría el camino de la redención, sino el de la rebeldía. Judá estaba aún al borde del abismo, y aunque Manasés había hecho lo posible por restaurar la fe en la nación, sabía que el destino de su pueblo no estaba en sus manos. Solo el tiempo revelaría el juicio de Yahvé. Los días de Manasés llegaban a su fin. Su cuerpo, una vez fuerte y vigoroso, estaba ahora consumido por los años y la enfermedad. El peso de su reinado, marcado por el pecado y la redención, había dejado una huella profunda en su espíritu. Se dice que sus noches estaban plagadas de sueños donde veía las ruinas de Jerusalén, los rostros de los justos que había asesinado, y el eco de las advertencias que los profetas habían proclamado. Aún así, no dejó que la desesperación lo dominara. Sabía que Yahvé lo había perdonado, que le había concedido la oportunidad de corregir sus errores. Pero también sabía que su tiempo era corto, y que la amenaza de la idolatría aún acechaba a Judá a través de su hijo Amón. Desde su lecho de muerte, convocó a los ancianos, a los sacerdotes fieles y a los líderes del pueblo. Su voz era débil, pero su mensaje era claro y firme. No os apartéis de Yahvé, el Dios de nuestros padres. No hagáis como yo hice en mi juventud, cuando endurecí esta tierra de sangre y abominación. He aprendido que no hay otro Dios sino Yahvé, y que su misericordia es más grande que nuestra maldad. Buscadlo con todo vuestro corazón, y él os guardará. Algunos de los presentes escucharon con respeto y reverencia. Otros, especialmente aquellos que se habían beneficiado del antiguo régimen de idolatría, permanecieron en silencio, esperando la muerte del rey para retomar sus planes. Pero Manasés ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Murió en paz, con su corazón entregado a Yahvé, pero sin la certeza de que su legado permanecería. Sin embargo, su final no fue como el de los grandes reyes de Judá. A pesar de haber restaurado el culto a Dios, el pueblo no lo consideró digno de ser enterrado junto a sus antepasados en la ciudad de David. En su lugar, lo sepultaron en su propio jardín, en un lugar apartado del sepulcro de los reyes. Su reinado había sido demasiado polémico, su historia demasiado manchada por el pecado, y aunque había cambiado, su pueblo no olvidaba fácilmente el pasado. Pero el trono de Judá no quedó vacío por mucho tiempo. Amón, su hijo, fue proclamado rey en su lugar. Desde el primer día de su reinado, quedó claro que el joven monarca no tenía interés en continuar la reforma de su padre. Despreció todo lo que Manasés había restaurado y, con una furia que reflejaba la rebeldía de su corazón, devolvió a Judá a la idolatría. Los altares a Baal y Asera, destruidos por Manasés, fueron reconstruidos. El valle de Ginón volvió a llenarse con los gritos de los sacrificios paganos. Y el templo, una vez purificado, fue otra vez profanado con imágenes de dioses falsos. Los sacerdotes de Yahvé fueron perseguidos, y el pueblo fue obligado a someterse nuevamente a los ritos de la idolatría. Pero Amón no era como su padre. No conocía el sufrimiento ni la humillación. No había pasado por el fuego de la disciplina. No había sentido el peso de la corrección divina. Era arrogante, cruel e insensato.
Se creía invencible, inmune al juicio, y despreciaba a cualquiera que se opusiera a su autoridad. El pueblo, que había soportado el reinado de Manasés con resignación, no estaba dispuesto a tolerar a un tirano sin redención. Los mismos consejeros que habían aplaudido su ascenso al trono comenzaron a conspirar contra él. Apenas 2 años después de su coronación, en una noche oscura y silenciosa, un grupo de sus propios siervos entró en el palacio mientras Amón dormía en su lecho real. Fue sorprendido y asesinado a sangre fría. No hubo resistencia, no hubo batalla. El rey idólatra, el hombre que había despreciado a Yahvé y burlado la memoria de su padre, murió traicionado por los mismos hombres en los que confiaba. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por la ciudad, y el pueblo, en vez de lamentarse, se alzó contra los conspiradores. Los asesinos de Amón fueron perseguidos y ejecutados. Pero en medio del caos, una pregunta se levantó entre los ancianos y líderes de Judá: ¿quién reinaría ahora sobre el trono de David? Había un heredero, un niño, apenas un muchacho, pero de linaje real. Su nombre era Josías, nieto de Manasés, hijo de Amón. A pesar de su corta edad, los ancianos del pueblo lo proclamaron rey, pues era el único que podía continuar la línea real. Pero lo que nadie sabía era que este niño, nacido en un linaje de sangre y corrupción, sería el instrumento de Yahvé para traer el último gran avivamiento a Judá. El destino del reino aún no estaba sellado. Dios tenía un plan. Las puertas del palacio real se abrieron de par en par cuando Josías, un niño de apenas 8 años, fue proclamado rey de Judá. Era joven, demasiado joven para entender el peso de la corona que le era impuesta, demasiado inexperto para comprender la turbulenta historia de su linaje. Su abuelo, Manasés, había gobernado en la más profunda oscuridad antes de encontrar la redención. Su padre, Amón, había despreciado la misericordia de Dios y había sido asesinado por su propia corrupción. Ahora, sobre sus pequeños hombros recaía el destino de una nación herida, una nación marcada por la idolatría, el pecado y la violencia. Al principio, Josías no tenía el control absoluto del reino. Como era costumbre, los ancianos y consejeros gobernaban en su nombre mientras él crecía y aprendía sobre los deberes de un rey. Sin embargo, a diferencia de su padre y su abuelo, Josías no fue seducido por la idolatría ni por las influencias corruptas de la corte. En su corazón ardía un anhelo desconocido para su generación: buscar a Yahvé, el Dios de sus antepasados. Cuando cumplió 16 años, algo en él cambió. No era solo la madurez de la juventud ni la influencia de los consejeros justos que lo rodeaban. Era un fuego interno, una convicción inquebrantable que lo impulsaba a reformar su reino y llevar a Judá de vuelta a su Dios. Sin dudarlo, Josías comenzó a purgar la tierra de toda idolatría. Los altares de Baal fueron derribados. Los postes de Asera fueron reducidos a cenizas. Los ídolos que aún quedaban en los templos fueron destrozados. Los sacerdotes paganos, que durante generaciones habían dominado el culto en Judá, fueron expulsados o ejecutados. Pero Josías no se conformó con limpiar la tierra de la idolatría. Quería restaurar el verdadero culto a Yahvé. Ordenó que el templo de Jerusalén fuera reparado, pues estaba en ruinas tras décadas de abandono y profanación. Se recolectó plata, se reclutaron artesanos, y las obras comenzaron con fervor. Fue durante esta restauración que ocurrió el hallazgo más impactante de su reinado. En los oscuros pasillos del templo, entre los escombros y el polvo acumulado por años de negligencia, el sumo sacerdote Hilcías encontró un rollo antiguo, cubierto de polvo, olvidado por generaciones.
Lo desenvolvió con manos temblorosas y comenzó a leer. No era cualquier documento, era el libro de la ley de Moisés. La Torá, la base del pacto de Israel con Dios. Cuando el rollo fue presentado ante Josías, el rey ordenó que se leyera en su presencia, y mientras escuchaba cada palabra, su rostro palideció, sus manos temblaron, y su corazón se llenó de temor. Era la primera vez en su vida que escuchaba la ley de Dios. La misma ley que su abuelo Manasés había intentado erradicar, la misma que su padre había despreciado. Y entonces Josías rompió en llanto. Se rasgó sus vestiduras en señal de dolor y desesperación, porque entendió la verdad. Judá había pecado horriblemente contra Yahvé, y su juicio era inevitable. La voz de los profetas del pasado resonó en su mente: por cuanto os habéis apartado de mí y habéis servido a dioses ajenos, haré venir sobre Judá el desastre. La espada vendrá, el fuego consumirá las ciudades, y mi pueblo será llevado en cautiverio. Pero Josías no aceptó su destino sin luchar. Convocó a todos los ancianos y al pueblo de Judá y ordenó que la ley fuera leída en público. Por primera vez en décadas, el pueblo escuchó las palabras de Moisés, las advertencias de los profetas, la promesa de bendición para quienes obedecieran y la maldición para quienes se apartaran de Dios. Entonces Josías hizo un pacto delante de Yahvé: desde hoy, Judá servirá solo al Dios de Israel. Cumpliremos su ley, seguiremos sus caminos, y nos apartaremos del pecado. El pueblo, conmovido por la determinación del joven rey, se unió a su pacto. Y así, bajo su liderazgo, Judá experimentó un avivamiento como no se había visto desde los tiempos de David y Salomón. Sin embargo, el destino del reino ya estaba sellado. Los profetas volvieron a hablar. Yahvé había visto la fidelidad de Josías, su deseo sincero de restaurar la justicia en la tierra. Por eso le concedió una gracia especial: el juicio sobre Judá sería hasta después de su muerte. Mientras Josías viviera, la nación permanecería en paz. Pero una vez que cerrara los ojos, la ira de Dios caería con todo su peso. Josías aceptó la voluntad de Dios con humildad. Sabía que no podía cambiar el destino de Judá, pero podía cambiar su presente. Hasta su último día, luchó por la justicia, por la pureza, por la verdad. La historia de Manasés, Amón y Josías es un testimonio del poder de las decisiones humanas y la misericordia de Dios. Manasés, a pesar de su maldad, encontró la redención, pero su pecado dejó una huella que su hijo no pudo borrar. El arrepentimiento puede traer perdón, pero no siempre elimina las consecuencias del pecado. Amón, por su parte, tuvo la oportunidad de aprender de la transformación de su padre, pero rechazó la verdad y pagó el precio con su vida. La terquedad y la soberbia pueden llevar, incluso a los reyes, al abismo. Josías, en cambio, eligió el camino de la fe desde su juventud y fue usado por Dios para traer un último resplandor de justicia antes de la caída inevitable de Judá. A pesar de su linaje, a pesar de la sombra de sus antepasados, él decidió caminar en la luz. Pero la historia de Judá no terminó con Josías. Su muerte marcaría el principio del fin para el reino, y la profecía se cumpliría: Jerusalén sería destruida, el templo sería incendiado, y su pueblo sería llevado al exilio en Babilonia. Sin embargo, incluso en la destrucción, Dios tenía un plan. A través de los siglos, de la ruina y la restauración, el linaje de David seguiría su curso, hasta que un día, de la descendencia de estos reyes imperfectos, nacería el verdadero rey, aquel que redimiría no solo a Judá, sino al mundo entero, porque la misericordia de Yahvé siempre es más grande que la maldad del hombre.
La historia de Manasés es una de las pruebas más estremecedoras de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se aparta de Dios. Pero también es una demostración de que la misericordia divina no tiene límites cuando hay un corazón dispuesto a arrepentirse. Manasés fue uno de los reyes más crueles y perversos de Judá. Un hombre que desafió a Dios de todas las formas posibles y, sin embargo, su historia no terminó en condenación, sino en restauración. Su vida nos deja una advertencia y una esperanza. Una advertencia para quienes creen que pueden rebelarse contra Dios sin consecuencias, pero también una esperanza para aquellos que, aun en la más profunda oscuridad, buscan la luz del perdón. Nadie está fuera del alcance de la gracia divina, pero las cicatrices del pecado no desaparecen fácilmente. El legado de Manasés marcó a su descendencia. Su hijo se aferró a la idolatría y cayó bajo el juicio divino. Mientras que su nieto, Josías, decidió romper con el pasado y guiar a su pueblo de vuelta a Dios. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿qué legado estás construyendo? ¿Será uno de destrucción y caos, como el de Manasés en su juventud, o uno de restauración y luz, como el de Josías? Las decisiones que tomamos hoy no solo determinan nuestro destino, sino también el de las generaciones que vienen después de nosotros. Dios sigue dando oportunidades. Lo hizo con Manasés, lo hizo con Judá, y lo sigue haciendo hoy. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal para descubrir más relatos sorprendentes de la Biblia. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas conozcan la profundidad del amor y la justicia de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.